Los terremotos son la consecuencia del movimiento y el choque de las placas tectónicas. Son sin duda destructivos, pero este movimiento es indispensable para que nuestro planeta sea habitable. Con el movimiento de las placas se originan volcanes y montañas, los cuales son generadores de atmósfera y son necesarios para una óptima evolución. Vivir cerca de un epicentro de un terremoto es algo peligroso, tanto como para las personas y los edificios. Todos conocemos el sismo que pasó en septiembre de 1985, en la Ciudad de México, un terremoto con magnitud de 8.1 que acabó con muchas vidas y destruyó muchas viviendas y edificios. Pero antes de eso venía un sismo mucho mayor. El sismo más grande de México fue el que sucedió el 28 de marzo de 1787, con una magnitud de 8.6. Fue tan poderoso que es conocido como el Gran Tsunami Mexicano. Causó que parte de las sierras de Oaxaca se sumergieran a 6 kilómetros bajo el agua. Es importante conocer las medidas de seguridad en caso de que uno de estos temblores llegue a suceder, ya que no podemos hacer mucho para prevenirlos. Es mejor asegurarnos de conocer las medidas de seguimiento en caso de que llegase a suceder. Las causas pueden variar dependiendo del tipo de terremoto que esté sucediendo. En el caso de los tectónicos, estos siempre se originan desde una falla. Según Francisco Vidal, una falla es una zona de estructuras donde han ocurrido desplazamientos de un lado respecto al otro del plano o superficie de la fractura. A las fallas que cuentan con un historial y se estima que tienen alta probabilidad de producir movimiento se les llama fallas activas. Existen diferentes tipos de terremotos. Tenemos los terremotos ligados a causas naturales, que estos se dividen en terremotos tectónicos, que son causados por el rompimiento de las rocas, por la deformación que se ha ido acumulando en el medio. Los terremotos volcánicos, producidos en zonas propensas o afectadas por la actividad volcánica. Los terremotos de colapso son causados por el hundimiento en zonas con un estado local de esfuerzos diferentes al entorno debido a la existencia de cavidades o áreas de baja densidad con huecos sometidos a cargas, sobre todo verticales. Terremotos por impacto de meteoritos, que estos son muy poco frecuentes, pero causan un gran movimiento cuando el meteorito golpea el suelo. Los efectos de un sismo traen como consecuencia el sacudimiento del suelo, los incendios, las olas marinas sísmicas y los derrumbes, así como la interrupción de los servicios vitales, el pánico y el choque psicológico. Los daños dependen de la hora en la que ocurre el sismo, la magnitud, la distancia del epicentro, la geología del área y el tipo de construcción de las diversas estructuras. Y esto es también en base a la densidad de la población y duración del sacudimiento del sismo. La destrucción urbana es en base a la caída de edificios, el derrumbe de casas y otros accidentes urbanos que suelen acompañar al movimiento vibratorio de los temblores. Deslizamiento de tierra. Esto es en base a las elevaciones como cerros, colinas y montañas que pueden ceder a la fuerza de los sismos y generar así como avalanchas capaces de sepultar a una población entera. Los incendios. Esto es en la caída de instalaciones urbanas o industriales a menudo que ocasiona desperfectos eléctricos o la liberación de químicos inflamables, lo cual suele generar incendios. La licuefacción del suelo son por las ondas sísmicas que se presentan, que son tan fuertes que pueden forzar hasta el material del suelo y que esto libere el agua contenida, perdiendo así pues la solidez y volviéndose fangosa, lo cual es letal para la estabilidad de casas y edificios. Los tsunamis. Los grandes terremotos pueden transmitir su vibración del agua, así como de los océanos, que generan una agitación artificial de la misma y luego grandes olas conocidas como tsunamis.